Gustavo, ¿cuáles son las perspectivas ya para el próximo gobierno que tiene el IERAL? Mira, las perspectivas, bueno, obviamente vamos a ver cómo se llega y qué es lo que van a hacer, pero las perspectivas es que se llega con una economía bastante complicada en cuanto a la herencia famosa. Hay varios problemas sin resolver. Bueno, obviamente todos conocemos y sufrimos un poquito el cepo cambiario, la inflación, problemas de aislamiento internacional, la economía no tiene acceso a créditos internacionales, está un poquito aislada también de todos los acuerdos comerciales con el mundo, hay fuertes problemas de desequilibrios, digamos, el desequilibrio fiscal, falta plata, al gobierno le falta plata, obviamente faltan dólares y por eso está el cepo cambiario y eso tiene que ver con desequilibrios externos muy importantes. Es decir, hay una serie de problemas bastante importantes. La inflación claramente yo te diría, está en la agenda número uno. Si bien ha cedido en el primer trimestre un poquitito respecto de lo que veíamos en los últimos meses del año pasado, sigue en niveles enormemente altos, más con una economía que ha estado cayendo, que prácticamente no crece. Son niveles muy complicados. Eso genera claramente una agenda de tareas muy importante. Cuanto a las cosas positivas, bueno, el mundo, yo te diría, se ha complicado, pero el principal país del mundo, que es Estados Unidos, o uno de los cuales, porque también está China, obviamente está creciendo, digamos. La situación de Estados Unidos es bastante mejor la de este año que la del año pasado, y esa es una buena noticia. Ese famoso ajuste en las tasas de interés que se esperaba seguramente sucederá, pero en una forma más lenta de lo que se esperaba y por lo tanto no es una mala noticia. Es decir, hay muchas cosas para mejorar para el próximo gobierno. No va a tener una situación internacional tan favorable como la que hemos visto en los últimos dos gobiernos que han habido en la Argentina, pero no va a ser una situación internacional totalmente en contra, para nada. Mientras Estados Unidos crezca, sin duda es una buena noticia. Y lo que uno podría esperar, bueno, tiene que ver con lo que hace. Ahora, suponete que las políticas sean las mejores posibles, el contexto económico sea el mejor posible para el 2016. ¿Podemos esperar alguna expansión tan fuerte como la que vimos 2003-2007? Bueno, la verdad que es muy difícil. La situación de Argentina hoy es muy diferente a la que se encontró el primer gobierno de Kirchner. O sea que esa lluvia de dólares de la que hablan algunos candidatos no sería de arranque. Bueno, la verdad es que es muy difícil que sea de un día para el otro. También las condiciones que tiene la economía son bastante diferentes. A ver, qué sé yo, hablábamos recién que hay un problema de inflación muy importante. En Argentina muchas veces se ha bajado la inflación muy rápidamente y de inflaciones bastante más altas que las de ahora. No sé, pensá a mediados del 85 con el plan austral, la inflación bajó del 30% mensual a más o menos el 2-3% mensual, es decir, muy fuerte la caída en la tasa de inflación. En la convertibilidad a principios de los 90 también pasó algo parecido, pero en esta situación es mucho más difícil hacerla. ¿Por qué? Porque básicamente la misma caída de la convertibilidad hace que fijar el tipo de cambio fuertemente como sucedió en aquellas épocas es muchísimo más complicado ahora, porque imagínate que el próximo gobierno anuncie un plan de estabilización, como claramente lo va a tener que anunciar, pero con un dólar fijo. Bueno, eso en cualquier situación podría, si el plan de antiinflacionario es bueno, podría bajar la inflación rápidamente. Pero la gente hoy no creería una fijación del tipo de cambio fuerte, pues le haría pensar a la caída de la convertibilidad. Entonces esa es una restricción muy importante. Por otro lado, tenés muchos precios que están muy rezagados o inflación reprimida. Pensá en el mismo tipo de cambio, pensá en las tarifas. Bueno, todo ese tipo de cosas hace que la inflación la van a tener que bajar, van a tener que hacer un plan de estabilización importante, pero difícilmente baje rápidamente a los niveles internacionales la tasa de inflación. Donde sí yo creo que pueden haber buenas noticias es con respecto al cepo cambiario. La experiencia que ha tenido la Argentina, bueno, en ese aspecto, cuando ha habido brechas cambiarias importantes, yo te diría que al menos uno puede identificar 4 periodos, desde 1940 hasta ahora,
donde las brechas cambiarias se bajaron y relativamente rápidamente. Básicamente en un periodo de un mes, un poquito más, se pudo resolver eso y sin la necesidad de que las cuentas fiscales de repente sean superavitarias, que la tasa de inflación baje. Eso va a llevar más tiempo que lo otro. Eso claramente lleva muchísimo más tiempo, pero cada vez que se eliminó esta brecha cambiaria, los avances en materia de inflación, de cuentas fiscales, fueron muy importantes, sin revertirse totalmente. Es decir, la buena noticia es no hay que esperar a que la inflación nuestra esté en los niveles internacionales, a que la Argentina tenga superávit en las cuentas fiscales para eliminar el cepo, ¿sí? Lo que no quiere decir es que hay que hacer enormes avances en materia de las cuentas fiscales, en materia de reducción de inflación y bueno, armando ese rompecabezas bien claramente el cepo cambiario se puede eliminar y eso yo te diría que si bien no es el principal problema de la Argentina, creo que es la inflación, pero sin duda el problema cambiario hoy del cepo cambiario que está trayendo es sin duda uno de los más importantes y yo espero que el próximo gobierno empiece a actuar rápidamente en ese frente. Muchas gracias. No, gracias a vos.